Viaje al oeste. Leyenda mítica china. Capítulo 1. Las aventuras del rey mono. Cuanto existe tiene su origen en la raíz divina. El Tao surge directamente de la fuente misma de la moralidad. La escritura dice: en el principio solo existía el caos. El cielo y la tierra formaban una masa confusa en la que el todo y la nada se entremezclaban como la suciedad en el agua. Por doquier reinaba una espesa niebla que jamás logró ver ojo humano y a la que Pan Ku consiguió dispersar con su portentosa fuerza. Lo puro quedó entonces separado de lo impuro y apareció la suprema bondad que esparce sus bendiciones sobre toda criatura. Su mundo es el de la luz. Quien a él se acerca descubre el camino que conduce al reino del bien. Mas el que quiera penetrar en el secreto del principio de cuanto existe, debe leer la crónica de los orígenes. En ella se afirma que el reino del cielo y la tierra, el tiempo, se divide en periodos de 129.600 años. Cada uno de ellos es subdividido a su vez en 12 épocas de 10.800 años de duración, que corresponden a los siguientes nombres: Su, Chu, Jin, Mao, Chen, Ziz, Hu, Wei, Chen, Yu, Su y Hei. Pese a su enorme amplitud, todas ellas tienen un equivalente en el repetitivo ciclo de los días. Así, a la de Su le corresponden las primeras horas de la mañana, cuando la oscuridad es total y aún no se aprecia ningún atisbo de luz. El gallo canta a la hora de Chou. A la de Jin comienza a clarear. El sol sale finalmente a la de Mao. A la de Chen es completamente de día y los hombres se disponen a tomar el desayuno. Quien trabaja lo tiene ya todo planeado a la hora de Ziz. A la de Hu el sol alcanza su cenit. La tarde comienza a declinar a la de Wei. A la de Zen, las familias se reúnen alrededor de la mesa para la colación vespertina. El sol se pone a la de Yu. A la de Su desaparecen del todo los últimos vestigios del crepúsculo. Finalmente la gente se retira a descansar a la de Hai, abriendo las puertas así a un nuevo ciclo. Es el mismo que siguió el mundo en sus lejanos y al mismo tiempo tan cercanos orígenes. De hecho, al final de la época de Su, el cielo y la tierra yacían en un estado de confusión total, en el que la nada y el todo se entremezclaban de una forma absolutamente incomprensible para nosotros. Después de 5.400 años de constante oscuridad, se produjo el advenimiento de la época de Hai, también conocida como caos, porque durante su dominio no existían seres humanos, ni ninguna de las dos esferas por las que ahora nos regimos.
Hubieron de pasar otros 5.400 años para que terminara una época tan tenebrosa y lentamente comenzaran a actuar las fuerzas creativas de la luz. Semejante milagro empezó a producirse durante la de época de Su, pero lo hicieron entonces con tanta timidez que no es extraño que Chao Kahn afirmara: ningún cambio se produjo en el centro mismo del cielo cuando el invierno llegó a las regiones de Su. El principio masculino permanecía todavía dormido y nada de cuanto existe había salido aún a la luz. Pero cuando después de otros 5.400 años la primavera se enseñoreó de la época de Su, el firmamento echó sus inamovibles raíces y la luz pudo finalmente formar el sol, la luna, las estrellas y las restantes cuerpos celestes. No es extraño, por tanto, que se diga que el cielo comenzó a existir en época tan luminosa. La siguieron otros 5.400 años, durante los cuales el firmamento se solidificó para siempre. Lo mismo ocurrió con la tierra durante la época de Chu. De ahí que se afirme con entusiasmo en el I Ching qué maravillosos son los principios masculino y femenino. De ellos, siguiendo el mandato del cielo, surgieron finalmente todas las cosas. Hubieron de pasar, sin embargo, otros 5.400 años después del advenimiento de la época de Chou, para que se condensaran ciertas innominadas materias y dieran así principio a los 5 elementos esenciales: el agua, el fuego, el metal, la madera y la tierra. Antes de que concluyera una época tan extraordinaria, hubieron de transmitir otros 5.400 años, al cabo de los cuales amaneció la época de Yin y todo cuanto conocemos comenzó a surgir y a crecer, como si siguiera la voz de una eterna primavera. No es extraño, por tanto, que diga el libro del cómputo del tiempo: el numen celeste descendió y ascendió el terrestre. Se unieron así el cielo y la tierra, y de su copulación surgieron todas las cosas. En aquella época el cielo y la tierra eran tan brillantes como la luz misma, y cada uno encerraba dentro de sí los principios del yin y del yang, a cuya unión todo debe su existencia. Durante los 5.400 años que siguieron, en efecto, aparecieron las bestias, los animales y los hombres. De esta forma quedaron establecidas para siempre las 3 fuerzas que rigen los destinos de la naturaleza: el cielo, la tierra y el hombre, que, como queda dicho, vio la luz durante la milagrosa época de Yin. Después de que Pan Ku pusiera en orden el universo entero, finalizara el mandato de los 3 reyes y los 5 emperadores, hicieron públicas sus por doquier respetadas disposiciones morales. El mundo fue dividido en 4 grandes continentes. El del este llevaba el nombre de Parvideha, Apargodnadilla el del oeste, Jumbudipa el del sur, y finalmente Uttarakuru el del norte. En este libro solo nos ocuparemos, por obvias razones, del situado en el este del mundo. En el otro extremo del océano,
que lamía sus costas, se hallaba la renombrada nación Aolai, muy cercana de la cual, en el centro mismo de un plácido mar de serenas aguas, se levantaba la famosa montaña de las flores y frutos. Había surgido en el momento mismo de la formación del mundo y ahora formaba parte de un conjunto de 10 islotes que con el tiempo dieron origen a las 3 islas. Su belleza era impresionante. No es extraño, por tanto, que el poeta escribiera sobre ella. Su majestad compite con la serenidad del mismo océano, como si fuera el emperador de los mares. Las olas rompen contra su costado, como montañas de plata que el golpe transforma en diminutas escamas de nieve, lanzando a los peces contra las rocas y sacando de su sueño de profundidad a las serpientes marinas. En su parte suroccidental se aprecian llamativas planicies cargadas de serenidad, mientras que al este todo es abruptez de picos que se arrojan con mal disimulada fiereza en el mar. Los que permanezcan orgullosos en tierra seca se visten a la hora del crepúsculo de tintes violáceos que esconden su inaccesible bravura pétrea. En sus cumbres cantan emparejados los fénix, mientras que a su piel descansan los solitarios unicornios. Por doquier se oye el lamento de los faisanes que buscan desesperados las cuevas en las que habitan los dragones. Toda isla está poblada de extraordinarios animales que muy pocas veces se ven en otras partes, como los longevos ciervos, las inmortales zorras, las divinas lechuzas o las cigüeñas de negro plumaje. En el lugar extraordinario, la hierba nunca se seca ni las flores se marchitan. La primavera es allí eterna y a donde quiera que se dirija la mirada puede verse el verdor de cipreses y pinos aliados incondicionales de la vida. Los melocotoneros están siempre en flor. Las viñas se rompen bajo el peso de su propio fruto. La hierba de los pastos se mantiene siempre fresca y los bambúes alcanzan tales alturas que a veces llegan a frenar la loca carrera de las nubes. Esta es en verdad el privilegio, lugar donde el cielo se apoya y la tierra descansa de sus muchas fatigas, un paraíso en el que convergen más de 100 ríos. En la cumbre misma de esa extraordinaria montaña había una roca inmortal. Tenía una altura de 36 pies y medio y un perímetro de 24 pies justos. Semejantes medidas no eran casuales, ya que se correspondían exactamente con los 365 días del año solar y las 25 horas que marcaban el quehacer cotidiano del hombre. Poseía además 9 agujeros profundos y otros 8 de menor longitud, que encontraban su equivalente numérico en las 9 constelaciones y en los 8 planetas que habitan los palacios celestes. Aunque no crecía sobre ella vegetación alguna, durante mucho tiempo había sido alimentada con las mismas semillas del cielo y la tierra, y la fuerza extraordinaria del sol y la luna. Finalmente, por acción directa de lo alto, quedó embarazada y empezó a crecer en su interior un embrión sobrenatural. Tras el largo periodo de gestación, se abrió inesperadamente un día y dio a luz un huevo de piedra del tamaño aproximado
de un balón. Expuesto a la fuerza de los elementos, se transformó en un mono de piedra, exactamente igual a los que hoy conocemos. No pasó mucho tiempo antes de que aprendiera a correr y subirse a los árboles. Cuando hubo dominado a la perfección tan difíciles técnicas, se inclinó reverente ante los 4 puntos cardinales, y entonces se produjo el milagro. De sus ojos salieron 2 rayos potentísimos que llegaron hasta el mismísimo palacio de la estrella polar. Su luz era tan fuerte que llamó la atención del benéfico Señor del cielo, el divino emperador del Jade, que se hallaba reunido con sus ministros en el palacio de nubes de los arcos de oro, concretamente en la sala del tesoro de la niebla divina. Sorprendido por su brillo extraordinario, ordenó a 1000 ojos y a oídos de viento que abrieran la puerta sur del palacio celeste y averiguaran de dónde provenía semejante fenómeno. Los 2 capitanes cumplieron la orden sin pérdida alguna de tiempo, y tras finalizar cuidadosamente la situación, regresaron al lado de su señor y le informaron diciendo: vuestros indignos servidores han obedecido al pie de la letra el mandato que de vos han recibido, y han averiguado que esos potentísimos rayos provienen de la montaña de las flores y frutos. Ese lugar, como sabéis, se encuentra en la región de Aolai, al este del continente de Purvavideja. En ella, montaña singular, hay una roca inmortal que extrañamente ha dado a luz un huevo de piedra. Lo más asombroso, sin embargo, es que los elementos han actuado sobre él y lo han convertido en un mono de piedra. Los rayos que os han molestado han partido precisamente de sus ojos, pues al inclinarse ante los 4 puntos cardinales han adquirido tal viveza que su luz ha alcanzado hasta el mismísimo palacio de la estrella polar. Pero no os preocupéis, el mono en cuestión se ha puesto a comer y a beber y pronto perderá todo su poderío. No lo creo yo así, replicó el emperador de Jade, con misericordiosa complacencia. Las criaturas del mundo que yacen a nuestros pies surgieron de la copulación del cielo y la tierra, y es natural que de vez en cuando nos sorprendan con su desconcertante modo de actuar. Para entonces el mono había aprendido a caminar y recorrer y a saltar de una parte a otra. Se alimentaba de frutos y plantas y bebía de los múltiples ríos y arroyos que surcaban la isla. La mayor parte del tiempo la pasaba cortando flores y subiéndose a los árboles en busca de frutas. No tardó, sin embargo, en entablar amistad con el tigre, el lagarto, el lobo, el leopardo y el ciervo, aunque consideraba a las otras especies de monos como su auténtica familia. Por la noche dormía en cuevas que abandonaba en cuanto el sol emergía por la línea del horizonte y daba comienzo a la mañana. El tiempo transcurría con lentitud, pues, como bien reza el dicho popular, en lo alto de las cumbres el río avanza y retrocede con tanta regularidad que allí nadie es realmente consciente del paso de los años. Una mañana, sin embargo, hizo tanto calor que no encontró mejor manera de escapar al bochorno que ponerse a jugar con los otros monos a la sombra de unos pinos. Descubrió entonces sorprendido lo mucho que se parecía a ellos. Su manera de divertirse era prácticamente la misma. Algunos, de hecho, saltaban de rama en rama en busca de frutos,
mientras que otros pasaban el tiempo tirándose piedrecitas y arrojándose pequeñas pinas. A veces se llegaban hasta la playa y otros lugares arenosos y se ponían a construir extrañas pagodas de arena. No era tampoco raro que persiguieran a las libélulas y corrieran como locos detrás de las lagartijas. No se olvidaban, sin embargo, de inclinarse ante el cielo, presentando así sus respetos a los dignos Budas que lo habitan. Pero no por ello dejaban de ser animales revoltosos y estropeaban a placer las viñas y otros árboles que crecían lujuriosos y exuberantes a su alrededor. Cuando se cansaban de eso, se tumbaban en mullidos lechos de hierba y se ponían a buscarse unos a otros pulgas y parásitos. Cuando tras mucho escarbar en sus tupidos pelajes encontraban alguno, se lo comían con avidez o simplemente lo mataban con las uñas. Otros preferían, no obstante, expulgarse solos. Para ello se llegaban hasta el tronco de un pino y se restregaban una y otra vez contra él, hasta que el ardor desaparecía y la sensación de malestar remitía. Lo que más le gustaba, pese al peligro que ello entrañaba, era jugar y perseguirse entre los pinos. Ya tendrían tiempo después de desprenderse de todos los parásitos que pudieran coger en sus interminables correrías en las verdes aguas de los arroyos. Así lo hicieron aquella mañana, llegándose hasta uno de los torrentes de la montaña. Al ver la fuerza de la corriente y los tumbos que daba el agua entre las rocas, como melones que se destrozaran sin cesar contra las piedras, se quedaron asombrados y comenzaron a ponderar su extraña belleza. A nadie debe sorprenderle que hablaran, sí, como reza el dicho tradicional, las bestias tienen su lenguaje y las aves el suyo. ¿Qué hay de extraño en que los monos se comuniquen entre sí con palabras? Los monos se dijeron, pues, unos a otros, puesto que no sabemos de dónde viene toda esta agua y hoy no tenemos nada que hacer, lo mejor es que remontemos su curso y así descubramos dónde se encuentra su fuente. ¿No os parece que será una manera estupenda de pasar el tiempo? Todos aceptaron entusiasmados la idea y dando grandes voces de júbilo, siguieron montaña arriba el desconocido curso del torrente. Los monos caminaban en familia y no tardaron en dar con su fuente, una impresionante catarata cuya visión les hizo enmudecer. Se elevaba en el paisaje como una altísima columna, de la que emergían bellísimos arcoíris que el viento hacía cambiar constantemente de posición. A su base danzaban miles de olas blancas que hacían pensar en brisas realmente inexistentes y en la bravura de desconocidos ríos lunares. Su brillo recordaba, en efecto, al de la dama de la noche y tenía levemente de blanco el profundo verdor del pasaje en el que se hallaba enclavada. Se sospechaba la existencia de poderosos afluentes que la alimentaban, pero la sensación que más dominaba en quien tuviera la suerte de contemplarla era la de la hermosísima cortina que alguien hubiera colgado de las mismas nubes. A la vista de tan inesperado milagro, los monos empezaron a aplaudir y a exclamar entusiasmados: ¡qué maravilla! ¡Qué increíble belleza!
Su agua nace directamente del seno de la montaña y va a desembocar, sin lugar a dudas, en la lejana placidez del gran océano. Otros añadieron con inamovible certeza: el que se atreva a cruzar esa impresionante cortina y vuelva sano y salvo a contarnos las maravillas que tras ellas se esconden, será nuestro rey. ¿Hay alguien dispuesto a hacerlo? Nadie respondió a semejante reto. Hubieron de lanzarlo 3 veces al viento antes de que surgiera desde muy atrás el mono de piedra y gritara con voz potente: yo lo haré, yo cruzaré la cortina de agua y volveré a deciros lo que hay detrás de ella. Era un momento realmente valiente. No es extraño que su fama se haya mantenido viva de generación en generación hasta llegar intacta a nuestros días. Cuando se lanzó contra la columna de agua, lo hizo con tan arrogante seguridad que parecía un rey transponiendo la puerta de su propio palacio. Cerró los ojos, tomó impulso y salió a través de la cascada. Cuando sintió que ninguna gota lamía ya su cuerpo de piedra, volvió a abrirlos y comprobó, asombrado, que estaba ante un puente que brillaba con la misma fuerza que el sol. Incrédulo se acercó a él con paso inseguro y vio que estaba hecho de láminas de hierro. El agua que fluía bajo su arco manaba de un agujero y se perdía en la distancia, dando tal vez nacimiento a la espléndida catarata que acababa de transponer. De un salto se encaramó en lo alto del puente y desde allí descubrió un paradisíaco lugar que sin duda debía ser el palacio de alguna persona importante. Yacía entre una tenue neblina que le otorgaba una pátina que recordaba a la vez al azul puro del cielo y al verdor frío del jade. A juzgar por el número de sus ventanas, debía de tener innumerables habitaciones, aunque no se veía ni a uno solo de sus posibles moradores. Sus muros habían sido cuidadosamente labrados con motivos florales que se repetían como en un espejo en el frondoso jardín que rodeaba. Estaba tan cuidado que por fuerza tenía que habitar a alguien en tan espléndida mansión. Cerca del muro principal, en efecto, se veían escoldos todavía vivos de una hoguera, una mesa llena de copas, botellas, platos, cuencos y restos de comida, y un número indeterminado de asientos de piedra de hechura exquisita. Un poco más tarde crecían unas cuantas matas de bambú, tras las que apreciaba el eterno verdor de un grupo de pinos y la olorosa belleza de cuatro o 5 ciruelos. Pese a su innegable sensación palaciega, aquel lugar tenía toda la apariencia de un hogar. El mono de piedra lo estuvo mirando durante un largo rato, sin dar crédito a lo que veía. Cuando se hubo cerciorado de que no se trataba de sueño alguno, se llegó de un salto hasta el centro mismo del puente y, más seguro de sí mismo, miró a izquierda y derecha. Fue así como descubrió una inscripción de piedra que decía: esta es la tierra sagrada de la montaña de las flores y frutos, la caverna celeste que esconde la cortina de agua. El mono de piedra no cabía en sí de contento. Había descifrado el misterio de aquel extraordinario lugar y decidió regresar a comunicárselo a sus hermanos. Se dio la vuelta a toda prisa, volvió a cerrar los ojos y, tomando impulso, atravesó una vez más el muro de agua. ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué maravilloso golpe de suerte!, exclamó entusiasmado cuando nuevamente se halló en la otra parte.
¿Qué hay en el otro lado?, preguntaron los monos, rodeándole impacientes. ¿Qué profundidad tiene el agua? El agua, repitió el mono de piedra riendo. En ese mundo apenas hay agua. Solo he visto un puente hecho de láminas de hierro, desde el que se vislumbra una espléndida mansión celestial. ¿Qué quieres decir con eso?, envolvieron a preguntar los otros monos. El agua que pasa por debajo del puente del que os hablo, respondió el mono de piedra, sin dejar de reír, mana de un agujero en la roca y es tan abundante que ciega totalmente su arco. Y a un lado del puente se levanta una espléndida mansión de piedra, rodeada de un magnífico jardín lleno de árboles y flores. Junto a su puerta principal hay mesa de piedra con todo tipo de enseres para cocinar, hornos, cacharros, cazuelas, bancos, platos. Lo más asombroso es que están hechos de pedernal, como la inscripción que figura en el centro mismo del puente y que reza: esta es la tierra sagrada de la montaña de las flores y frutos, de la caverna celeste que esconde la cortina de agua. Opino, por tanto, que se trata del lugar ideal para quedarse a vivir. Es extremadamente apacible y de una amplitud tal que puede albergar a miles y miles de seres de toda edad y condición. Asentémonos en él y olvidémonos por siempre de los avatares a los que el cielo nos tiene sometidos. Allí nos protegeremos del viento y encontraremos abrigo contra la lluvia, porque en ese paraíso la nieve es desconocida y no hiela jamás. En él todo parece poseer el brillo del oro y hasta la niebla es luminosa, como los rayos de la luna o el aliento mismo del trueno. ¿Qué hay de extraño, pues, en que las flores nunca se marchiten y estén siempre tan lozanas como las crestas de los pinos? Si es verdad lo que dices, ¿a qué esperamos para entrar en ese mundo?, exclamaron los otros monos alborozados. Salta tú primero y condúcenos hasta él. El mono de piedra no se hizo de rogar, cerró los ojos, tomó impulso y se perdió tras la cortina de agua gritando: adelante, adelante, muchachos, seguidme todos. Así lo hicieron los más valientes. Otros, sin embargo, se echaron atrás como si dudaran de lo que les habían dicho su nuevo rey y no se atrevieron a seguir su ejemplo. Afortunadamente, al final pudo más la curiosidad que el miedo y, sin dejar de gritar y de dar palmadas, se lanzaron también hacia lo desconocido. Todos fueron a parar encima del